desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, es un gusto iniciar una nueva emisión de la entrevista con mi amigo Antonio Lomas. Bueno, igual que cada viernes, le agradezco la oportunidad a Salvador Borrego de que juntos podamos estar en esta tradición informativa, que lo único que busca es que todos juntos, digamos, hablemos claro. Oye, Salvador, entrando a un tema que me está obsesionando. Anoche no podía dormir. Me quedé dormido como hasta las 3, 4 de la mañana. No sé si sea por la edad, por mis complejos o por algunas deudas que traigo por ahí. No me vaya a pasar lo que a Salinas. Ya ves que lo traían a carro en la mañanera porque no pagaba. Bueno, el asunto es que no podía dormir. Y estuve revisando cómo anda el mundo de las encuestas. Fue un trauma para mí, porque me llegaron unas encuestas que yo no sé cuáles serán los efectos de esas encuestas hacia los ciudadanos. En esas encuestas todos ganan, nadie pierde, aunque usted no lo crea. Me llegó una encuesta donde el PRI en Nuevo León rebasa todas las fuerzas políticas, pero de una manera contundente. Lo mismo está pasando con Morena. Y un caso muy atípico, el de Movimiento Ciudadano. Allí no están evaluando a Movimiento Ciudadano, están evaluando a Mariana Rodríguez. Pero si, según la verdad de Movimiento Ciudadano y de esas encuestas, Mariana Rodríguez es un monstruo político y de popularidad que, si hoy fueran las encuestas, aplastaría a los contendientes de manera contundente. La pregunta, Salvador, es ¿realmente qué efecto causan estas pseudoencuestas ante la sociedad? ¿Hay algún impacto o es dinero tirado al caño? Bueno, pues es mucho de todo, ¿sí? Un poquito de todo. Es claro que resulta ridículo, por decirlo menos, que nosotros veamos en días consecutivos encuestas que nos dicen que una persona del PRI va a ganar o que lleva el liderazgo, y luego al día siguiente sale otra encuesta diciendo que Mismo día. O el mismo día, que no es el PRI sino de MC o de Morena. Y entonces tenemos una chunga, una situación pues en la que uno dice, a ver, no es posible que vayan a ganar todos. Fíjate que una buena parte de mis clientes, o bueno, ha habido ocasiones, vamos a decirlo mejor de este modo, en que a mí me contratan, sobre todo grupos empresariales, para saber cómo están las cosas precisamente por ese asunto. Porque uno de los usos que hacen los que andan tratando de aspirar a un puesto público, una de las cosas que hacen es buscar a empresarios y a otras personas también para que les ayuden, para que les financien su campaña, ¿sí? Y ellos tienen que dar evidencia de que es una inversión, pues digamos que prometedora. Entonces llevan una encuesta donde dicen que ellos van arriba. Y los empresarios me dicen, a ver, Salvador, ya vinieron aquí todos y todos van arriba. Y nosotros pues queremos saber realmente cómo están las cosas. Y entonces me contratan. Hay personas que son candidatos, que están buscando también la candidatura y me buscan y me dicen, yo quiero saber realmente cómo están las cosas, ¿sí? Porque no quisiera que sucediera como nos ha pasado en otras ocasiones,
que nos dicen ya en campaña, nos dicen que vamos a ganar y luego resulta que perdemos. O sea, el peor daño que le puedes hacer a un candidato es decirle que va arriba cuando no va arriba, ¿sí? Porque le estás haciendo un daño y es el daño de, primero, no entender que está en una situación de riesgo y segundo, inhibes las posibilidades de corregir eso, de enmendarlo y entonces le haces un daño realmente muy fuerte. Entonces aquí ya tenemos dos situaciones, ¿sí? La primera, la de el uso que se hace de la encuesta para convencer a alguien para que te apoye. Yo diría uso y abuso. Sí. Y segundo, el uso que se hace ya en campaña, pues un poco a veces para tratar de persuadir a los indecisos de que se decanten en favor de esa opción que aparece como la que está arriba. Ahora, eso sucedió por primera vez en México de manera importante y muy exitosa en la elección para la presidencia del 2000. Y el que usó eso fue Vicente Fox o los de la campaña de Vicente Fox. Ahí lo interesante es que él fue el único que lo hizo y eso le representó una ventaja competitiva. Ahora que lo hacen todos, pues no se ve la ventaja. O sea, la ventaja no está en ninguna parte, pero están obligados a hacerlo porque si con uno que empiece haciendo eso, pues ya obliga a los demás a hacer una situación similar para equilibrar la situación. Entonces, son básicamente esos dos usos. El primero para conseguir financiamiento, el segundo pues para no quedar ahí como el único que no dice que va arriba, ¿sí? Aunque caigas en la ridiculez absurda de que todos vayan a ganar. Y la tercera, ya en campaña, la forma de decirle al candidato, sí, que va arriba, a veces por algún interés, ahorita te lo explico, pero también muy importantemente para tratar de inducir el voto de los indecisos. Mira, déjame decirte una cosa. Muchas veces los candidatos contratan a un estratega y él le encargan prácticamente todo lo que es la campaña, ¿sí? Y el manejo con los medios, el manejo con los encuestadores. Y esos estrategas muchas veces le ofrecen al candidato que ellos también hacen encuestas. Entonces, imagínate una estratega que le dice al candidato, vístete así, camina así, di lo siguiente, para todo lo que hace el candidato, sí, el estratega se lo hace. Y la pregunta que tú te haces es, oye, ¿y eso que estás haciendo, esas recomendaciones que le estás haciendo al candidato, le están funcionando? Ah, pues para eso hay que hacer una encuesta. ¿Y quién hace la encuesta? Yo mismo. ¿Y qué dice la encuesta? Que va con madre. ¿Por qué? Porque la encuesta está evaluando al estratega y el estratega no le puede decir, fíjate que soy un pendejo, te he estado recomendando estas cosas y nos está llevando la chingada porque soy un pendejo. Nunca va a decir un estratega eso. Él va a decirle, vamos con madre. Y ahí se lo llevan el pobre candidato hasta que llegue el día de la elección y pierde. Y luego, pues ya para entonces el estratega ya peló gallo, ya agarró su lanita, ya se fue. Sí, ese es el problema, ese es un problema fuerte. Por eso es que los candidatos, si algún candidato me está escuchando, una de las cosas fundamentales que debe cuidar es que el encuestólogo, el que mide, le reporte directamente a él. Que no venga el pinche estratega a decirle cómo va. Eso no debe permitirlo. Él debe saber cómo va. Que venga el pinche estratega así y que le diga el candidato, a ver, estamos de la chingada. ¿Qué de lo que estás haciendo no está jalando? ¿O qué vas a hacer ahora? Sí, pero si seguimos así como vamos, nos va a llevar la chingada. ¿Sí? Eso te lo digo yo como candidato porque tengo un resultado en el que confío de encuesta. ¿Sí? Entonces, esa es una situación muy incómoda para los estrategas. Por eso a mí los estrategas, pues yo no digo que me odien como ahora se acostumbra a decir, pero pues, por lo menos me sacan la vuelta. ¿Sí? Porque yo evalúo al estratega a final de cuentas. Sí, y el estratega pues quiere estar en una posición
donde él sea el amo y señor de la campaña. ¿Ok? Entonces hay varias cosas por las cuales se da el fenómeno de estas encuestas absurdas, ¿sí?, que tenemos ahora, que hace rato me comentabas tú que llegan a valer hasta 10,000 pesos. Imagínate nada más, 10,000 pesos por una encuesta, y le ganan, pues porque simplemente están imprimiendo en una hojita resultados que ellos quieren mostrarle al candidato y que el candidato a su vez va a mostrar. Sí, pero bueno, ahí hay una situación muy interesante que estamos viviendo ahorita. Ojalá que los candidatos que nos escuchen tomen nota de esto, ¿sí? Yo subrayo, no permitan que un estratega les haga las encuestas, ¿sí? El encuestólogo debe estar en relación directa con el candidato. Puede tener relación con el estratega, puede mandarle el reporte también al estratega, pero directamente al candidato, ¿sí? Y que esté una situación entre ellos abierta de cómo van las cosas. Que eso no dependa del juicio del estratega, ¿sí? ¿Ok? Oye, aquí se vive una situación, a mí hasta me parece increíble. Te piden una encuesta, tú realizas todo el proceso, llegas con tu candidato o con el candidato que te contrató, le entregas los resultados y se te encabrona. ¿Por qué razón? Porque va abajo y te echa a ti la culpa, porque él a los lugares que va, a las plazas, a las casas, recorre las calles, primero manda una brigada con algunos regalitos, despensas, esto, lo otro, y luego la gente lo recibe con madre. ¿Y qué le dicen al encuestador? Oye, yo fui a la plaza tal, recorrí tal colonia y la gente me trata con madre y tú vienes y me dices que estoy perdiendo. Y te manda la chingada, o simple y sencillamente te dice, oye, te agradezco, déjame la encuesta, háblame más tarde. Y ya no te vuelve a contestar y muchas veces hasta te deja sin pagarte un trabajo justo que te debe de pagar. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando tú sabes que si entregas un resultado negativo, en lugar de que te lo agradezcan y le digan al estratega, oye cabrón, ponte a jalar, necesitamos caminos para levantar esto porque nos está llevando la chingada? Echan a ti la culpa y el estratega busca un personaje a modo que en la encuesta siguiente empate con la visión del candidato. O sea, ¿cómo lograr decir, bueno, el gran perdedor, yo le digo al candidato que anda mal, voy a ser yo? ¿Cómo lograr que los encuestadores tengan ética y se atrevan a mostrarle la realidad al candidato? Salvador, está bien cabrón eso. Sí, bueno, mira, hay que decir una cosa, ¿sí? Nosotros nunca sabemos cómo está la realidad. La realidad se manifiesta de diferentes maneras y en hechos concretos, pero en el caso de lo que mide una encuesta, que es un nivel de aprobación o un nivel de intención de voto o una cosa de esas, el valor real, verdadero, no lo sabemos. Estamos en un contexto de incertidumbre. La metodología lo que nos dice es que el valor que encontramos debe de estar con una cercanía razonablemente buena, sí, que llamamos margen de error, pero no tenemos certeza ni siquiera en eso. Decimos, porque tengo este margen de error al 95% de confianza, o sea que cabe la posibilidad de que tengamos ahí una situación equivocada o errónea. El problema aquí es que eso es algo que no es, digamos, lo que mucha gente quisiera tener, la certeza de cómo están las cosas, pero es lo mejor que se puede hacer, es lo más que puede hacer la ciencia. No tenemos forma de lo otro. Ahora, con lo que tú comentas, ¿sí? Cuando se lleva un resultado adverso a un candidato o a un personaje, ¿sí?, que tiene una idea muy clara de cuál es su función, y tiene una relación directa con lo que salga en una encuesta. Imagínate un periodista o un medio de comunicación que está golpeando, paz, paz, paz,
de manera sistemática. Pero imagínate Atypical, por ejemplo. Ahí tienes a Carlos Alasraqui chingue todo el tiempo, ¿sí? En contra de la presidencia, en contra de la 4T, etcétera. Ok. Imagínate que te contrata una encuesta y tú vas y le dices que Claudia tiene una aprobación de 70%. ¿Qué significa eso? Significa una cosa: Atypical no vale madre. Atypical no está influyendo para que baje la aprobación de la presidenta. O sea, están dando las nalgas, aunque estén ahí con mucha presencia y o que en el contexto polarizado que tengan muchos seguidores, no están haciendo las cosas. Personajes de peso. Así es. Yo por eso dije muchas veces durante el sexenio de López Obrador que el mayor activo que tenía la 4T era la oposición. Sí, ese tipo de oposición frontal, sí, que está chingue. A veces hasta grotesca. A veces hasta grotesca. Bueno, tú le muestras, imagínate que te contrata un grupo de esos y tú le llevas la encuesta. ¿Qué es lo que le estás llevando? No le estás llevando la información de que la presidenta tiene 70% aprobación. Le estás llevando la información de que él está haciendo una tarea muy intensa, sí, muy fuerte, y no está dando resultados, sí. Entonces eso, pues claro que les altera y eventualmente llegan a la situación de no pagar. Ahora, eso es muy feo, por supuesto, que no te paguen. Nada más que antes, cuando tú llevabas una mala información, sí, una mala novedad, te mataban. ¿Sí? Te mataban. Entonces, bueno, pues de que me maten a que no me paguen, pues mejor que no me paguen. Sí. Pero sí, ese es un problema. Por supuesto, cuando vemos el caso de los candidatos, pues sí, ellos se alteran mucho cuando le llevas una información, te dicen, y eso es la historia de mi vida, ha sido esa, ¿sí? De repente les mandas la información que les estás alertando para que tomen medidas y se cierran y te dicen con el debido respeto, pero eso no es lo que yo percibo, pues, en las calles. Pues claro que no es lo que percibes. Pues tú vas a ir a reuniones a donde van a llegar los que te quieren, los que te apoyan. Preparadas, modo. Los que te apoyan, simplemente. Tú haces una convocatoria. ¿Quién te va a ir a ver? Pues los que están contigo. Pues sí. ¿Y qué percepción vas a levantar de ahí? Pues una percepción de triunfo. El candidato vive en un entorno donde la percepción, sí, la percepción que se da en la inmediatez social es de aprobación, es de apoyo. Los que están en una campaña que tengan alguna duda de que vayan a salir adelante son vistos como traidores. El lema en cualquier campaña es vamos a ganar. Sí. Incluso dicen ya ganamos, es irreversible. ¿Sí? Hay una serie de frases muy pendejas que se dan en este contexto. Entonces, cuando tú llevas un dato que es negativo, normalmente se cierran. Bueno, es muy común que se cierren. Salvo que sea una persona brillante, inteligente, sabia, y que sí efectivamente tome esos datos como una advertencia para revisar qué es lo que se está haciendo para mover el rumbo de la campaña en términos o hacia rutas más favorables, hacia destinos más favorables. Entonces sí, es todo un cuento. A mí me da gusto cuando le va bien a un cliente, digo qué suerte, ¿sí? Pero pues si le va mal, pues tienes que decirle. Y más aún, yo creo que lo que más le debe de alegrar a un candidato, bueno, no alegrar precisamente, pero lo que más debe valorar es cuando tú le llevas una información adversa. Eso es lo que más valora, porque le estás dando la oportunidad de corregir, de arreglar, de enmendar, ¿sí? Lo peor que le puedes hacer a un candidato es decirle un valor que no es real porque lo favorezca, porque si está en una situación de riesgo, entonces le estás evitando, le estás conculcando la posibilidad de corregir, de detectar el problema, de precisarlo y de corregirlo. Entonces, ahí tenemos un contrasentido, pero es normal en la cultura escasa que tenemos en el pueblo y entre la gente de la clase política de estos temas, ¿sí? Y bueno, pues en esas vamos a andar, pues no hay de otra. Oye, Salvador, yo creo que cuando uno es candidato y vive esta realidad que estamos comentando,
no es terrible o no es tan terrible como cuando ya eres gobierno. Déjate comento una anécdota con datos precisos que yo viví hace algo de tiempo, no mucho. Fui a platicar con el responsable de comunicación social de García y le dije, oye, yo veo un escenario muy complicado para tu alcalde. Y las encuestas serias, que son muy pocas por cierto, a las que yo he tenido acceso, también nos muestran que la ciudadanía no está muy conforme. Su respuesta fue simple y llanamente, nosotros tenemos contratadas 2 encuestadoras y esas casas encuestadoras nos dicen que vamos muy bien. Pasaron los días y se le empezó a descomponer el escenario a Manuel Guerra, protestas, confrontaciones, una ciudadanía muy molesta. Hola. Pero en lugar de reconsiderar su posición, ¿qué es lo que está haciendo Manuel Guerra y su equipo? Decirlo muy al estilo 4T. Es culpa de mis enemigos políticos, es culpa de alguien que quiere tumbarme de la alcaldía. Pero vamos con madre. O sea, desgraciadamente, estamos en una época donde los políticos están en una etapa de negación. Y aunque tú vayas y les digas, oye, el rancho se te está quemando, ellos te dicen, no es cierto, porque yo tengo contratados 2 encuestadoras que me están diciendo que vamos muy bien. Aquí la pregunta es, ya cuando eres gobierno, ¿qué sentido tiene estarte haciendo pendejo solo y estar en una etapa de negación? Y muy al estilo López Obrador, ves que se te está cayendo el mundo y dices, no, es que los conservadores están moviendo al mundo para que se caiga a pedazos. ¿Qué sentido tiene, Salvador? No tiene sentido, no tiene sentido, pero es muy común y no es precisamente que, que se tenga una, digamos que cerrazón. Es una falta, por supuesto, de cultura estadística, pero la explicación que tú tienes aquí es que la percepción, o sea, la percepción, lo que tú percibes de cómo están las cosas, tiene que ver con un concepto que nos regaló Paul Lazarsfeld. Paul Lazarsfeld, junto con Samuel Stoffer, publicó en 1948 un libro pequeñito, ¿sí?, que se llama The People's Choice, que hay una traducción al español que se llama El pueblo elige. Y es una historia de mediciones que se hicieron en un condado. Sí, fíjate nada más que interesante cómo tú puedes estudiar una parte pequeña de una población y encuentras cosas que son generalizadas, ¿sí? Pero ahí en ese libro, entre otras cosas muy valiosas que plantea Lazarsfeld y Stoffer, particularmente Lazarsfeld era matemático, Stoffer era sociólogo. Y una de las cosas que plantea es, como te estaba diciendo, que la percepción tú la capturas de lo que él llama el entorno social inmediato. El entorno social inmediato, ¿qué es? Pues la gente con la que tú convives. En aquella época eran las personas con las que tú interactuabas físicamente. Hoy en día tendríamos que aceptar que el entorno social inmediato es no nada más la gente con la que convives de manera presencial, sino toda la gente con la que convives en las redes sociales. ¿Okay? Así es. Entonces, tú de ahí agarras la lectura de cómo están las cosas. Ahora, hay entornos sociales diferentes, según cada persona tiene su entorno social. Si tú estás en un tipo de actividad donde estás preocupado por entender cómo están las cosas, por tener un juicio crítico y te reúnes con gente con esa idea de las cosas, ¿sí?, pues muy probablemente podrás tener un entorno social que te genere una percepción muy cercana a la realidad.
Pero hay entornos sociales inmediatos torcidos, completamente distorsionados, que te dan como consecuencia también una idea distorsionada de la realidad, particularmente el de un alcalde, el de un gobernador, ¿sí? Están rodeados de gente que está a su servicio, que no lo van a cuestionar, que no le van a decir estás mal, ¿sí? Entonces le van a decir que todo está muy bien. Si convoca una reunión, los que van a ir son simpatizantes de él. Y entonces el entorno social inmediato de ellos es de éxito, de triunfo, de gloria. Y entonces pues es normal que cuando ellos tienen esa idea de cuál es la realidad y tú le llevas una pinche encuesta donde dice que está mal, pues choca y la descalifica y batalla. ¿Qué es lo que se necesita? Una persona que entienda que eso que están viendo sus ojos es falso, que está distorsionado y que si quiere ver realmente cómo están las cosas, la única forma que hay es ver cómo sale el resultado en una encuesta bien hecha. Es la única. Vincent Price tiene un libro que se llama Opinión Pública. Y ahí define Vincent Price opinión pública, fíjate nada más que interesante, como lo que resulta de una encuesta. O sea, la definición que da Vincent Price de opinión pública involucra el concepto de encuesta. Por eso es que nosotros vamos a tener la encuesta siempre, porque es la única manera que tenemos de saber qué está pensando la gente, cuál es la opinión pública. Y entonces, cuando tengamos candidatos, cuando tengamos alcaldes, cuando tengamos políticos que entiendan que la única forma de asomarse a la opinión pública es a través de una encuesta, entonces se olvidarán de esas pendejadas y evitarán esas chingaderas que suceden y que la vemos todos los días. Ellos, como decía aquel, sienten que les aplauden, y no se dan cuenta de que lo único que les aplaude son las nalgas. Sí. Entonces, ese es un pinche problema que tienen ellos. ¿Deben resolverlo ellos? Sí. ¿Algunos lo tienen muy claro? Sí. ¿Quiénes? Pues algunos de mis clientes. O sea, me buscan, ¿por qué? Pues precisamente porque entienden eso. Y me dicen, yo no quiero estar engañándome, ¿sí? Y bueno, pues yo les agradezco, sí. No son muchos, pero existen, ¿sí? Oye, Salvador, entonces, para concluir este punto de nuestro diálogo, podríamos decir que los alcaldes, una gran cantidad, y los gobernantes, los legisladores, los personajes del servicio público, están secuestrados, lo pongo entre comillas, en un círculo complaciente que no los deja ver la realidad. Esa podría ser una conclusión. Pues sí, además es entendible. Mira, el poder es muy curioso, sí. Yo no lo conozco porque lo haya vivido, pero sí lo conozco porque pues lo viven amigos míos que son mis clientes y ellos me platican. Estás tú en una posición donde puedes cambiarle la vida a mucha gente de manera favorable o adversa también. Y entonces eres buscado para que los favorezcas y entonces la gente llega contigo de manera obsequiosa. Sí, yo he sabido de amigos que me han platicado, alcaldes por ejemplo, que son personas pues digamos que no muy agraciadas en lo físico, sí, y llegan mujeres hermosas a pedirles algún favor de manera obsequiosa, de manera... Favor con favor se paga. Sí, imagínate, cuando tú estás en un contexto de esos, ¿sí? Y no estás equilibrado, pues ya valiste madre, ¿sí? Te vas a ir con la lisonja, pero te vas a ir de manera muy plena, ¿sí? Disfrutando todos los halagos que te hacen. Los aduladores van a ser presa, van a ser de ti presa, ¿sí? Y vas a tener una situación donde a final de cuentas vas a tener que despertar a una realidad, sí, terrible, sí, cuando ya no estés ahí o cuando estando ahí se te empiecen a complicar las cosas. Entonces sí es algo muy complicado, se necesita mucho equilibrio, mucha condición pues
digamos que, de madurez emocional para estar, pues, digamos que, sorteando ese tipo de cosas, ¿sí? Y es claro, pues, que en ese mundo idílico en el que estás, pues, no tiene sentido que alguien venga y te diga que las cosas van mal, ¿sí? Salvador, por eso que comentas, me viene a la mente el recuerdo de un amigo que trabajó en el periódico El Norte. Fue estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A los 4 meses de que egresó de su carrera, ya con su título, fue al norte y lo ocuparon como periodista. Hazte cuenta que hubiera entrado a un paraíso. En aquella época el norte era el todopoderoso de Nuevo León. Le hablaban por teléfono funcionarios públicos, políticos, lo invitaban a almorzar. Más de uno le daba su sobrecito cada mes. Pero luego, por azares del destino, lo despiden del norte. Yo llego al Ambassador un mes después de que lo despiden, me siento a platicar con él. Estaba muy deprimido. Cuando terminó de estar en el norte, nadie lo pelaba. Llegaba a el Ambassador esperando seguir con sus tiempos de gloria. Nadie le invitaba a almorzar, nadie le quería pagar la cuenta. Ya no recibía llamadas telefónicas de los jefes de prensa o de los alcaldes. Entonces él me dijo, ¿sabes una cosa? Yo viví un mundo de engaños donde pensé que yo era el del poder. Y déjame cerrar esta anécdota con lo siguiente. Se habla de un secretario de Hacienda que cada mes recibía en su oficina una botella de vino carísimo. Cada mes esa botella de vino iba acompañada de una modelo muy complaciente. Disfrutaba las dos cosas este personaje. Termina su función como secretario de Hacienda. Se encuentra al empresario que le enviaba este obsequio y le pregunta, oiga, ya tiene días que no me ha llegado mi respectiva botellita ni mi otro regalo. Dice, no señor, está muy equivocado. La botellita y el otro regalo siguen llegando a la Secretaría de Hacienda. Es una realidad que muchas veces no queremos ver porque estamos secuestrados en un entorno de poder. Yo te pregunto, ¿qué irá a pasar con todos esos alcaldes, gobernadores, funcionarios que en realidad se la creyeron, Salvador? Bueno, lo que viene es la decepción, ¿sí? Y esa decepción, pues, será procesada por cada quien, dependiendo también, de nuevo, de su madurez emocional. Yo he conocido casos de manera directa, porque pues, trabajo para ellos. Recuerdo un candidato de un municipio aquí cercano a la zona metropolitana. Yo me acuerdo que lo fui a ver porque el gobernador me pidió que midiera cómo iba a ir la campaña y no iban las cosas bien. Voy, le llevo los resultados y se pone muy a la defensiva, no puede ser. Yo creo que hiciste mala encuesta porque yo estoy muy bien. Bueno, él se emocionó mucho. Tenía una familia muy bonita, tenía una empresa pequeña, pero una empresa suficientemente redituable. Y pierde la elección. A final de cuentas las cosas salen como yo le estaba diciendo que estaban ahí en la encuesta. Me lo encuentro un año después. La imagen de la derrota. Sí, había perdido la empresa, había perdido a la esposa, se había divorciado, una esposa muy guapa. Estaba en una situación deprimente, ¿sí? Eso sucede, pues, ¿sí? Yo creo que
irte con el canto de las sirenas o estar viendo resultados alegres tiene un riesgo enorme, sí, porque tú piensas que las cosas están muy amarradas y corres riesgos. En ese caso, por ejemplo, ¿qué riesgo? Pues involucrar tu patrimonio personal en la campaña. Ya hasta tu familia, ¿verdad? ¿ves? Sacar préstamos, al cabo ya ganamos y ya nada más que estemos ahí, tú vas a tener esto y esto otro. Y ¡pum!, cabrón, se viene la decepción, se viene la derrota. Yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien es tener una medición que le dice que las cosas van bien cuando realmente van mal. Es lo peor que se le puede hacer. ¿Sí? A veces me reclaman a mí, yo he tenido ese tipo de situaciones. Alguna vez un jefe o un coordinador de campaña me dice, porque yo le paso resultados que son adversos, pero que se pueden revertir si se ponen a trabajar. Y entonces me dices que tengo muchas encuestas y nada más la tuya dice así. Digo, a ver, dime una cosa, ¿qué mal te hago yo con decirte que hay algo que todavía podría hacer, que te pongas a trabajar, ¿sí? Que te esfuerces, que te desveles, que no duermas hoy o que no duermas en 2 noches? O sea, ¿qué mal te hago si a final de cuentas resulta que ganas? Vamos a pensar que ibas a ganar con 10 puntos, a lo mejor si haces eso vas a ganar por 12 o por 15 puntos. ¿En qué te hago daño? Pero imagínate que yo junto con otras encuestas te digo que estás muy bien, ¿sí? Y tú te pones a disfrutar ya del triunfo, ya te pones a paladear la victoria y resulta que viene el día de la elección y pierdes. Ahí sí te estoy haciendo un daño real, ¿sí? O sea, ponte a trabajar, cabrón, es todo lo que te estoy diciendo. Ponte a ver qué chingado está pasando, por qué están las cosas mal, ve a ver qué se puede hacer y trata de rescatar el triunfo. Eso es lo que te estoy yo diciendo. Entonces, bueno, pues es una situación que vamos a tener ahí, lamentablemente. Son cuestiones de orden cultural que va a ser muy difícil que se resuelvan de la noche a la mañana. Son años de esfuerzo, de trabajo, ¿sí? Yo espero pronto publicar un libro dirigido a los clientes, un poco en esa dirección de generar cultura, de entender algunas cosas cruciales de este campo. Y pues en esas andamos, esa es la brega en la que estamos y yo espero pues que las cosas vayan bien. Los candidatos pues ahí andan, sí, es muy emocionante ser candidato. Ahorita yo los veo muy cargados hacia la propaganda, no quieren saber de otras cosas que no les digan que van bien, están perdiendo el tiempo, porque si ahorita detectan debilidades en su oferta política que podrían subsanar, pues tendría una situación de fortalecimiento. Mientras anden así haciendo el pendejo con encuestas a modo, pues están perdiendo oportunidades de mejora. La clave aquí en esto es que tú estés mejorando de preferencia de manera continua, ¿sí? Para que tú puedas llegar en la condición más fuerte posible. De eso se trata. ¿Te dará suficiente como para ganar la elección? No sabemos, pero te queda la satisfacción. Te queda la satisfacción de que hiciste todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que estuvo a tu mano, a tu disposición de hacer, ¿verdad? Vamos a decir que tú no tienes mucho dinero, bueno, pues es todo lo que pude hacer, pues fue todo lo que pude hacer, ni modo, ¿sí? Lo otro es terrible, ¿sí? Perder una elección cuando pudiste haberla ganado si no hubieras sido tan torpe, ¿sí? Eso sí es gravísimo. Y ahí te llevas a toda la gente que creyó en ti, a toda la gente que te apoyó de maneras distintas, particularmente los que te financiaron la campaña, te los llevas a todos por tu cerrazón, por tu falta de objetividad, por pretender pues que con propaganda vas a llegar arriba, ¿sí? O sea, que estés diciendo un poco como Goebbels, de que una mentira dicha 1000 veces sí se hace verdad. El problema aquí es que tú dices una mentira de que vas a ganar y el otro candidato también dice 1000 veces que va a ganar y el otro 1000 veces que va a ganar. ¿Qué va a suceder? Pues sepa la chingada, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un juego
absurdo, que lamentablemente están jugando, ¿sí? Muchos de los que andan ahí moviéndose. Salvador, recuerdo que en el año de los 80 del siglo pasado, un amigo empezó a sentirse débil, cansado, empezó a cometer muchos errores. El estómago se le empezó a inflamar y empezó de ser, más bien dicho, dejó de ser la belleza de la colonia ese muchacho, porque era un galancito. ¿Sí? El rostro se le manchó, se andaba muy mal, sus brazos empezaron a adelgazar. Le dije, oye, pues ve con el médico. No, es que me han de tener embrujado. Digo, ve con el médico, cabrón, te puedes morir. No, que ya fui, me hicieron una barrida y me dieron un tónico de plantas. Ve con el médico. Como a los 2 meses me hizo caso y le dicen, oiga, usted tiene parásitos. Lo primero que hay que hacer antes de otro tratamiento es expulsarle los parásitos y ya sabe por dónde van a salir. Y le dio algunos medicamentos para matar algunos parásitos y otros para expulsarlos. No sé por qué me da la impresión de que a la cuarta transformación le está pasando hoy día lo mismo que a mi amigo, que le pasó a mi amigo, que está desgraciadamente llena de parásitos, que tienen miedo la 4T de expulsarlos, de excretarlos, y eso le está afectando terriblemente. Lo que acaba de ocurrir, está atorada la reforma política electoral que se supone deberían de sacarla adelante. Ya hasta la deformaron, tengo información que no solo es mía y es pública, en lugar de disminuir los plurinominales para darle cobijo a la gente del PT y del Verde, los van a incrementar. Que no se va a bajar el presupuesto a como se tenía planeado para los partidos políticos, sino que de manera engañosa se va a manejar. O sea, me parece increíble cómo esos partidos que han tomado una actitud parasitaria, no nada más con la cuarta transformación, sino de siempre, hoy momentáneamente tienen el poder real. Y tanto a la presidente con a Claudia Sheinbaum como a sus grupos de poder que la acompañan tienen pavor de expulsar a esos parásitos. Y no nada más me refiero al Partido Verde y al Partido del Trabajo, sino a muchos elementos, legisladores, alcaldes, gobernantes. ¿Cómo es esta situación que a mí se me antoja terrible, que está haciendo tambalearse a la 4T, Salvador? Mira, la ley electoral se está elaborando por el gobierno, Así es, a iniciativa del gobierno, así es. a diferencia de las revisiones anteriores que se hicieron como una demanda de la oposición buscando condiciones más equitativas de competencia, con reglas más claras, etcétera. Ahí estuvieron precisamente los que hoy gobiernan, presionando siempre cada elección. Y así salieron nuevas leyes, ¿sí? Renovaciones de la ley electoral que le favorecían a la oposición, que encontraban la manera de que tuvieran ahí alguna situación de representatividad, ¿sí? A pesar de que no tenían la fuerza. ¿Sí? Yo hice un resumen de las reformas electorales y yo decía que las reformas electorales siempre se habían hecho para favorecer a la oposición, particularmente al gran opositor, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador. Dicho de otro modo, las leyes electorales que se hicieron, las sucesivas reformas electorales que se hicieron para que Morena, PRD, etcétera, siempre donde anduvo López Obrador, mamaran, ¿sí? O sea, que les facilitaran el acceso al poder, hasta que lo lograron. Ahora, no es la oposición la que está exigiendo, ni la que está de algún modo participando en esta nueva ley, sino la gente misma del gobierno.
que ellos piensan que las leyes electorales son para mamar. Ahora, estando en el poder, para mamar y dar de topes. Pues es claro que si tú reduces el financiamiento, le reduces a los partidos de oposición, pero no a ti, porque tú tienes el recurso particularmente de los narcos, sí, fundamentalmente, sí, de financiamiento de los narcos, porque tú tienes además un ejército de personas que que tienes en la nómina, ¿sí? Los siervos de la nación o los servidores de la nación, que tienen contacto con tu gente, con tu base electoral de manera permanente, que puedes hacer proselitismo a través de eso cuesta dinero, eso tú lo tienes. O sea, a ti te podrían dejar en cero el financiamiento y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay dinero, sí, hay dinero del huachicol fiscal, hay dinero de todas las tropelías que se han estado demostrando. Y entonces tenemos una ley electoral que está planteada en esos términos, pero en el propósito de tener un control absoluto, viene el problema de las plurinominales, porque si las quitas, entonces por elección directa tendría Morena con muchísima facilidad la mayoría calificada, ¿sí? Pero si quitas las plurinominales, te llevas de encuentro a tus dos grandes aliados, que son el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Entonces ellos pues claramente van a decirte yo no te puedo acompañar con eso, porque no solamente no voy a tener diputados, corro el pinche riesgo de desaparecer como partido. Exacto. Sí, entonces en eso no los pueden acompañar. Y la presidenta pues está tratando de que le entren al aro. Siempre habían encontrado la forma de convencerlos. Aquí aparentemente no hay forma de que lo hagan, ¿sí? Y entonces tenemos esa situación. Yo espero pues que a final de cuentas o no transiten la ley electoral o se haga una ley electoral que contemple las plurinominales. Me entusiasma la idea de que se haga no tanto como una lista que se haga donde se pueden enlistar a los innombrables o a los impresentables, sino que sean quienes tengan acceso a las diputaciones o a las curules plurinominales, personas que hayan participado, que no hayan ganado, pero que hayan sacado una cierta cantidad de votos. Eso sería muy útil, sería muy importante. Y bueno, yo creo pues finalmente que Morena, como tú dices, está enfrentando el problema ese con los partidos aliados, pero también internamente pues estamos viendo una chunga, sí, el caso deplorable, bochornoso de Mars Arriaga, sí, pues fue terrible. Ellos en Morena que pues siempre están planteando la cosa de que sus defectos son virtudes, ¿sí? Así es. Dicen, no, es que aquí hay democracia y aquí hay libertad y la chingada, cuando lo que tenemos es un grupo que está teniendo menos influencia que antes, el grupo conocido como los duros o los puros, que son los puros cabrones, o sea, los que nunca hicieron una chingada, los que nunca pudieron llegar al poder, los que siempre perdieron. ¿Sí? ¿Cuándo empezaron a ganar y cuándo tuvieron el movimiento triunfante? Pues cuando se aliaron con fuerzas del PRI, con fuerzas del PAN, que fue lo que hizo el 18. Así es. Pero ahora ellos quieren tener una situación de autoridad moral, ética, ¿sí? Y decir nosotros somos los puros y la chingada. Pues cabrones, ¿verdad? Pero están moviendo muchas cosas y sienten el respaldo de López Obrador, creo yo. Y la presidenta, pues ahí está, en una situación muy curiosa, sí, incomprensible. Ha elogiado a Mars Arriaga de manera desmedida, a grado que Carlos Marín dice, ay chingado, pues si tan bueno es, si tan chingón es, ¿por qué lo quitaste? ¿Verdad? ¿Por qué no mejor en lugar de quitarlo hubieras removido a Mario Delgado y hubieras puesto a Mars Arriaga como secretario? Mínimo, sí. Es claro que hay una situación de crisis interna. Es claro pues que es una crisis que se acentúa, que se agudiza por las presiones de Estados Unidos y las presiones particularmente para que se le meta mano a la lista de narcopolíticos,
¿sí? Entonces, bueno, pues es lo que estamos viendo, el desgaste de Morena, lo que ya habíamos previsto, que yo creo que va a escalar, ¿sí? No se ve forma de que se arregle. Y bueno, si nos vamos a la historia, si nos atenemos a la historia, intentos de maximato ha habido varios, ¿sí? Conatos de maximato, ¿sí? Yo creo que Carlos Salinas de Gortari tuvo la intención de hacerlo, Luis Echeverría tuvo la intención de hacerlo, creo, ¿sí? Miguel Alemán creo que tuvo la intención de hacerlo, pero no llegaron muy lejos en sus pretensiones. El que sí tuvo un maximato pues fue Plutarco Elías Calles, y la única forma en la que se puede romper un maximato, si nos atenemos a la historia, es sacando del país a el personaje. O sea, la presidenta tendría que ver de qué manera López Obrador se sale del país, o se lo manda a los gringos para que lo lleven allá con Maduro, ¿sí? a vivir en una cárcel de Estados Unidos, o se va a otro país, o se encuentra alguna manera, pero ya se da un quiebre definitivo para que Claudia conduzca al país hacia donde ella lo quiera conducir. Si ella quiere mejorar las cosas, bueno, pues ya veremos de qué manera lo hace. Si quiere encerrarse y simplemente seguir con lo mismo, pero donde esté en lugar de López Obrador ella, pues será otro esquema. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Oye, Salvador, hay un tema que surge y yo no lo tenía planeado. El servicio diplomático de México hoy está en su peor momento. ¿A qué me refiero? Por voz de Mario Delgado y también de Claudia, que ellos aseguraron en privado, y esto también lo confirmó Max Arriaga, que dijo que él mejor se regresaba a sus clases, a la academia, y a seguir defendiendo el obradorismo. A él le ofrecieron una embajada. Igual también que a este otro señor que era el máximo representante de nuestra autoridad al fiscal general también le entregaron una Gers Manero. A Gers Manero. Lo que me pregunto, ¿por qué la 4T ha llevado a este nivel de mediocridad el servicio diplomático? O sea, cualquier pendejo hoy día puede ser embajador, cuando antes ser embajador, en más de una ocasión, no digo que siempre, era prácticamente un blasón que te colocaban. Usted dignamente va a ir a representar nuestro país a tal nación. Hoy eso ya se acabó, hombre. Qué vergüenza, en serio, Salvador. Sí, el servicio exterior pues tenía una situación, digamos que meritocrática. Se formaban los diplomáticos, creo que es Matías Romero, pues el colegio, si mal no recuerdo. Y había una serie de cosas que un diplomático de carrera tenía que tener, particularmente el manejo de los idiomas, ¿sí? Mínimamente el inglés, porque es el lenguaje en el que se mueve el mundo, pero aparte de eso, pues una formación, ¿sí? Una formación profesional que te permita ser eficiente en ese tipo de tareas. Ahora ha sido una forma de ostracismo, pues el servicio exterior mexicano. Te quieres quitar de encima a alguien, pues lo mandas a una embajada, y allá lo tienes encerrado y ya lo sacas de la jugada. ¿Sí? Yo siempre ha sido así para los personajes incómodos. Hubo un personaje muy incómodo en la historia de México, sí, que se llamaba Gonzalo N. Santos, revolucionario, cacique se hizo después de San Luis Potosí. Era un hombre atropellado, le valía madre todo, llegaban los informes presidenciales y se sentaba donde le daba su chingada gana, ¿sí? Y no había quien le dijera nada. Hubo un presidente... Déjame te comento esta anécdota así rápidamente. Me comentó gente de San Luis que sus abuelos le comentaron que de repente, cuando veían que estaban perdiendo una elección a caballo, Gonzalo N. Santos,
llegaba fuera de la casilla y lanzaba Las urnas. las urnas y las arrastraba en carcajada. Sí, sí, Ese sí, ese personaje. personaje. No, 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 se cuentan de él una serie de locuras. Una serie de locuras. Simplemente la esposa, la mamá de Gastón Santos, pues, ya te acuerdas de Gastón Santos, Sí, un güerito, la mamá era gringa. Pues andaba de turista ella con su pareja. Sí. Y le gustó a don Gonzalo Santos y la agarró y el gringo, usted se va a chingar a su madre. Y la hizo su esposa. Era un hombre arbitrario, sí, muy, muy pintoresco también, hay que decirlo. Tenía frases muy ingeniosas, por ejemplo, eso de que la moral es un árbol que da moras. Eso fue increíble. También aquella frase más interesante de que el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana. Pero bueno, el punto aquí es que un día un presidente le ofrece una embajada. Órale. A Gonzalo N. Santos. Para deshacerse de él. Por supuesto, para ya un pinche desmadre, sí. Y la respuesta que dio Gonzalo N. Santos al presidente fue una respuesta muy interesante, que podría equipararse un poco a lo que hizo Marx Arriaga ahora al rechazar la embajada, sí. Pero la respuesta de Gonzalo N. Santos fue una frase nada más que le dijo al presidente. Le dijo, chingas a tu madre. Contundente. Así era el poder de los caciques en aquella época. Y ahora estamos viviendo algo parecido. Compañero y amigo de partido y de sector, ¿cuándo se va a dar el anhelado clinch entre ustedes y la mesa grillera? Una mesa grillera sabrosa donde participemos con los enfoques distintos. Y ya ves que ni sabemos, ni nos gusta. Ni nos gusta el pedo, sí. Miren, les comento una cosa. Este personaje que ven a Diles nuestro lado, diles quién eres, por favor. Diles quién eres. Soy el diablo mayor. Ay, cabrón. Es uno de los dinosaurios del periodismo que tiene mayor respeto en el estado de Nuevo León. Yo lo conozco desde que éramos jóvenes, imagínense. Espérame, Toño. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Oye, la verdad te le agradezco, José Luis Carrillo, servidor, un saludo. Oye, José Luis, la Escuela del Norte es impresionante, ¿no? Fíjate que ahí en la mesa de aquel lado estamos Marco Torres, que fue uno de los que inició el tema de reforma, Manuel Galván, su director de esa época, Omar Eli Robles, supereditor del Sol, el coyote época. Cojo de las nalgas pintas. el coyote inválido. Y en esa mesa yo soy el más chiquillo, ¿no? Sí. ¿Eres el bebé? Bueno, oye, pues fíjate, el bebé. Yo tengo una historia también con el norte. Si la primera encuesta, según Federico Arriola, que se hizo político electoral, yo la dirigí. Era un gringo el que le iba a hacer, pero por alguna razón no pudo y entonces me hablaron a mí. Excelente amigo, sí, excelente periodista. Exactamente. Con Alberto ahí en sí. Interesante. Sí. Y luego yo me quedé como editorialista del Norte un tiempo. Sí. Y de algún modo pues he tenido una cierta relación con el periódico. De repente platico con Junco. Pero hay una playa de personajes que pasaron por ahí y abrevaron pues de esa cultura del norte. Fue una excelente escuela, Así, claro. Y aparte nos pagaban y nos pagaron muy bien. Era el paraíso del periodismo. Oye, cuando yo era editorialista, como yo primero fui contralor de las encuestas y me dieron un sueldo, y luego ya no quise estar ahí y me quedé nada más como editorialista, pero me dejaron el mismo sueldo, entonces no por mi calidad editorial, sino por esa circunstancia, pues de repente era el mejor pagado, cabrón. ¿Sí? Y el más odiado por eso. Fíjate, yo recuerdo que yo era director de la sección locales y era un espectáculo trabajar con Ramón Alberto Garza, Manuel Galván. Porque era una playa de, como tú dices, de aprendizaje. Sí. En una época en la que Nuevo León también estaba creciendo, detonando. Claro. Y había un equilibrio real, o sea, el norte reflejaba lo que era Nuevo León. Sí. Por eso va a ser importante una tarde el debate, ¿no? O sea, ¿qué debate? El del señor Coloso y el señor Adrián de la Garza. ¿Se van a enfrentar? Pues, supuestamente a las 5 de la tarde. Ninguno de los dos ha dicho que no. Oye, ¿a quién le vas? Híjole, yo estoy arriba de la barra, ya compré mi paquete jumbo de palomitas en Cinépolis para estar más comiendo. Pero déjame decirte algo antes de irme. Yo quisiera que ese tipo de debates y diálogos, lo que quieras, fueran en la fiscalía, ¿no? Sí.
y no en un periódico, ¿no? Mira, yo los he escuchado en las emisiones que ellos han hecho, y la verdad es que si de manera documentada Adrián de la Garza presenta, número uno, sí, que no han sido suaves con Next Energy, que el terreno ese donde se iba a poner ya está escriturándose en favor del municipio de Monterrey, el terreno en Cerralbo para donde se iban a poner las celdas solares. A mí me parece muy contundente el discurso de Adrián de la Garza. Habrá que ver lo que presente Luis Donaldo Colosio. Para fines prácticos, esto es un tema que les pega a los dos. Se está poniendo entredicho. Yo creo que ahí se están jugando la candidatura. Y me llama la atención que Latinus, particularmente, ¿cómo se llama? Latinus, sí, Loret de Mola. Loret de Mola, sí, se fue con la finta, pero de a madre, sí. Que los artistas son diferentes y son respetables, sí, ¿no? Okay. Pero yo nada más te quiero preguntar algo. ¿Dónde está Jovita Morín? ¿Quién? ¿Dónde está la Contralora, Jovita Morín? Pues ¿dónde está el aparato formal, pues, que debe de estar cuidando esas cosas? Sí, pero no. Lo bueno es que todo es algo que se puede apoyar de manera documentada. Claro. Y entonces está claro. Esto se tiene que presentar. Habla, así es. Falta de ahí el manejo propagandístico que se haga de las cosas. Pero hay una base contundente, fija, fáctica. Yo nada más me despido, ahora sí me despido, con algo bien simple. Creo que paradójicamente, bueno, no paradójicamente, de una manera interesante, el futuro de Nuevo León se está decidiendo en Aguascalientes. No olvidemos quién está allá, y no precisamente en la Feria de San Marcos. En Aguascalientes. Aquí tienen encerrado en Aguascalientes, y que lo tienen teniendo encerrado, y que todo indica que lo van a seguir teniendo encerrado. El futuro de Nuevo León pasa por Aguascalientes. José Luis Carrillo. Yo, como siempre, gracias por tus palabras. Saludos. Bye. Bueno, pues hemos tenido visita, Toño. Oye, estos compañeros se reúnen periódicamente como nosotros y también tienen una emisión, se la recomendamos. Café Cargado. Se llama Café Cargado. Ellos son periodistas, prácticamente todos del norte. Pero de otro norte, no el que es ahorita. No el que es ahorita, claro. Y yo los he invitado de manera reiterada para que en un martes vengan y nos enriquezcan en la mesa grillera. Sí, a ver cómo se da una interacción. Sería interesante. Pero bueno, no te apures, ¿en qué estábamos? Salvador, ¿En qué estábamos? Algún día esto caerán en nuestras redes. Sí, ¿en qué estamos? ¿En qué íbamos? Estamos hablando sobre nuestro sistema diplomático, pero yo creo que hay un tema muy interesante. La guerra de excremento que se está dando en Nuevo León rumbo al 2027. No solamente es el caso del Luis Donaldo contra Adrián de la Garza, donde supuestamente si los dos, tanto Luis Donaldo como Adrián, resultan perdedores, la gran ganadora va a ser Mariana Rodríguez. También ya lo pusieron en esta lucha de excremento al dirigente de Movimiento Ciudadano, a Baltasar, que también es diputado local y uno de los líderes de la política en Nuevo León. Y yo tengo entendido que van por más. Estamos en una guerra de excremento, de lodo, que espero equivocarme, creo que va a ser inédita en estos momentos. Yo digo, ¿para qué llegar a tal nivel, hombre, de estar empezando a lanzar excremento de todos contra todos? PRI contra Movimiento Ciudadano contra PRI. Y no dudes que muy pronto también le levanten las faldas a más de un político de la Cuarta Transformación. ¿Qué te parece esta situación tan mugrosa que estamos viviendo en Nuevo León? Mira, lamentablemente lo que mueve la aguja en una campaña, ¿sí?, no es lo positivo. Así es. O sea, las campañas de lodo, las campañas de guerra sucia existen porque son efectivas. Entonces, si tú tienes un precandidato, en este caso Adrián de la Garza, que se ve fuerte, ¿sí?, ¿qué vas a hacer? O sea, no vas tú mostrando que tú eres bueno,
que tú eres bien intencionado, que tienes un buen plan, ¿cómo vas a avanzar? Porque pues puede ser que alguien te considere, pero como que se da por hecho que cuando alguien hace algo bueno es porque está en campaña y entonces se desacredita, ¿sí? No genera ningún efecto. Oye, que andas ahí en la campaña y te agachas a saludar a un niño y le das un beso, pues eso no te va a hacer que subas, ¿sí? Quizás si no lo haces, pues a lo mejor pudieras bajar, pero no necesariamente. Entonces, como es una situación de relatividad, o sea, tú tienes, vamos a decir que 30 puntos y otra persona tiene 40, ¿sí? Si tú le bajas 15 puntos ya quedaste arriba de él, sin tú moverte, simplemente porque lo bajas. Entonces yo creo que, sí, corrígeme si me estoy equivocando en esto, toda esta campaña empezó por parte de MC en contra de Adrián. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene una condición de fortaleza. ¿Sí? Ahora el efecto de eso pues no sabemos cómo está, pues tendríamos que medir. Pero evidentemente es una situación que tenía que ser respondida y entonces surge la respuesta. Hay un video muy interesante de César Garza donde explica muchas cosas de manera muy bien. El mismo Adrián de la Garza sale también en unos videos y esta confrontación entre Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio pues va a ser muy interesante porque podrá clarificar muchas cosas. A final de cuentas, bueno, pues lo que tenemos es eso, sí, que no hay alternativa. La guerra sucia es una condición pues prácticamente inevitable en las campañas políticas. Hay quienes dicen que eso no les gusta, pero pues no es una cuestión de gustos, es una cuestión de efectividad, ¿sí? Y entonces, pues de repente tenemos cosas que son ciertas, de repente tenemos cosas que son falsas, pero se presentan en el ánimo de deteriorar a un adversario y así están los estrategas. Algunos de los estrategas más importantes son expertos en guerra sucia, ¿sí? Es el expertise, es el aporte, ¿sí? Entonces pues así vamos a estar, no podemos cerrar los ojos a esa realidad, ¿sí? Lamentablemente. Oye, Salvador, lo que me hace muy interesante es la estrategia. Yo así lo considero, me puedo estar equivocando, tan inteligente del equipo de Adrián de la Garza. Primero mandan a un peleador callejero, como es César Garza Villarreal, a que le entre al toro. Como no funcionó, y los de MC recrudecieron y mandaron toda su batería pesada, a Mariana, a Colosio y también a personajes de bajo perfil. Ahorita tú ves más de uno de manera discreta están entrando al juego, apoyando a movimientos ciudadanos, algunos influencers, algunos youtubers. Pero ¿qué hace el equipo de Adrián de la Garza? Oye, vente a mi cancha y con mi gente. Vamos a un debate directo sobre este tema. Aún Colosio no ha dicho que sí o que no, aunque Colosio aumentó la apuesta. Dijo, yo lo que quiero es un debate y no voy a estar allí a las 12. Y le reviró a Adrián diciéndole, bueno, vamos a las 5 de la tarde. Hay una gran expectativa a ver si Colosio va o no va, porque hasta ahorita no hay una respuesta firme de Colosio. Okay. ¿Cómo ves las cosas en esto? Pues si no va, pierde. ¿Y si no va, pierde. Y si va, pues va a depender de los elementos que él presente, de lo que él hizo con respecto a este contrato. Porque hasta donde yo entiendo, cuando él fue alcalde hizo una renegociación del contrato, que él plantea que fue favorable para los intereses del municipio, pero podría no serlo tanto, ¿sí? Entonces, pues, si se da ese debate hoy a las 5 de la tarde, será por supuesto muy interesante.
pero muy interesante y podrá ser determinante con respecto a el futuro de la elección para gobernador. Alguien va a caer. Alguien va a caer. O puede ser que caigan los dos y se beneficie una tercera persona. Que sería mujer y sería Mariana. ¿Qué podría ser Mariana Rodríguez? Claro. Oye, lo que yo me pregunto, tú cuando conoces de una irregularidad que implicó el desvío de recursos públicos en una cantidad enorme, que estamos hablando de millones de pesos, y no presentas una denuncia, te vuelves cómplice. Okay. Yo lo veo en esa tesitura a Luis Donaldo. ¿Por qué razón? Y eso creo que está obligado a responder Luis Donaldo. ¿Por qué no presentó, por qué no puso a la empresa y a Adrián en el banquillo de los acusados? ¿Por qué empezó a jugar el juego de cómplice y encubridor? Ahora hay otra situación. Ya está dicho de que Luis Donaldo Colosio no va por la gubernatura de Nuevo León, que va por la gubernatura de Sonora. Y ya el mismo Maínez y la gente del Comité Nacional dice, lo más seguro es que Luis Donaldo sea candidato a la gubernatura. Lo que no sabemos todavía es si es de Sonora o de Nuevo León. Y esto se me hace interesante porque aquí tiene negativos, y allá en Sonora su principal positivo es precisamente su apellido. Allá fácilmente ganaría la gubernatura. No están haciendo una jugada de sacrificio. Al cabo, aunque pierda Luis Donaldo, no tendría nada que perder, porque seguiría a Sonora a buscar la gubernatura. Y aquí tal vez, como dice y decía nuestro amigo, como diría Ernesto Cerda, nuestro amigo AMLO, que en estos casos, si no mancha, tinda. Bueno, esa es una idea muy interesante, muy probablemente sea así. Yo creo pues que si no tiene nada que perder Luis Donaldo Colosio, pues algo que le afecte a de la Garza, Adrián de la Garza, pues va a ser bueno. Aquí se hace interesante pues como una situación así de, ¿cómo podríamos decir?, de lamento, ¿no? Sería interesantísimo estar midiendo. Imagínate que tuviéramos un monitoreo donde estemos midiendo la intención de voto por cada uno de ellos, y otros indicadores como el mejor político, el peor político, para ver el efecto del debate, el efecto, la intención de voto por partido, a quién le benefició, a quién le perjudicó. Pero va a ser interesante. Pues ojalá que se dé el debate, ojalá que no suceda que no vaya Colosio. Y bueno, hay que estar al pendiente a las 5. Se va a transmitir, me imagino que por YouTube o algo así. No. ¿Verdad? Por redes. Sí. Muy bien. Oye, Salvador, una última acotación. Yo ya tengo una visión más o menos, porque ando mucho en los municipios. Pero sabes que esta historia de la cual estamos hablando, a la gran cantidad de ciudadanos, a los que están 2 horas esperando su camión, a los que sufren en sus colonias del mal drenaje, a los que tienen que sufrir lo del metro en ocasiones, a los que tienen que trabajar a veces hasta los domingos, a esos ciudadanos mortales, y lo digo con todo respeto, este tema de Adrián y Luis Donaldo, igual que muchos temas, el de la democracia, el de la corrupción, el de la nueva ley electoral, a la ciudadanía, a la base ciudadana les vale madre. No estaremos equivocados, Salvador, y nos estaremos metiendo en un tema de las minorías. Mira, si tú le preguntas a la gente si le interesa la política, te sale 35, 36%, no llega a 40%. A los que les interesa. Que les interese la política.
Ya cuando hay una campaña política, pues como que tanta exposición a los candidatos genera un poquito más de interés y a lo mejor sube hasta cerca del 50%, que es más o menos el número de personas que van a votar. Entonces, sí, nosotros tenemos esa situación, pero no es algo que entrañe una situación, digamos que desacredite o limite el interés de esto, ¿sí? Es claro que los que van a estar atentos a ese debate son las minorías. Exacto. Las minorías politizadas, pero son las que vamos a las urnas. Entonces, aquí tenemos una situación interesante porque cuando vemos el pueblo que dice la gente, ahora la 4T tanto que lo usa. El pueblo sabio y bueno. O sea, pues sí, el pueblo ahí está, pero a final de cuentas, a la hora de manifestarse ese pueblo en una cosa importante como una elección, pues se reduce de manera importante a esos sectores que son más politizados. Entonces, bueno, pues se genera una situación natural de interés solamente para las élites politizadas y no tiene nada que le reste importancia, ¿sí? Lo demás así es. La gente no va a votar, a una parte relativamente pequeña logran acarrearla, ¿sí? Pero son tantos, más del 50% de la población, que pues, son una minoría a final de cuentas, ¿sí? Salvador Borrego, si no tienes nada más que agregar, te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Sería bueno espacio. ver algunos comentarios, ¿no? Adelante. Yo veo que están llegando aquí o llegaron. Hubo mucha reacción hoy, fíjate. Qué bueno. Hubo mucha reacción. Sí, se ve que está cargadito de mensajes. A ver, José Andrés Miranda Barajas está viéndonos, Fundación Anel Hernández. Dice saludos a dos leyendas de Nuevo León. Ahí, cabrón. Oye, ¿lo dirá por la edad o qué? No sé. Compartan, por favor, dice Jesús Andrés Miranda Barajas, está viendo. Buenos días, nos dice Efraín Rentería. Consuelo Riojas Charles, mi cuñada, le mando un beso. Humberto Chávez Saavedra nos está viendo también. Revista Ecos, pues eres tú. Rosa María Gutiérrez García está viendo el video, nos está viendo. Efraín Rentería, Oscar Torres, Jesús Siller Rojas, amigo, le mando un abrazo. Oscar Torres dice, Maese Salvatore, hoy no preguntó por su libro, abrazo fuerte. Ese libro ya tengo que sacarlo. Revista Eco Nuevo León, Delia de León nos está viendo. Sardón dice, ¿va usted a ver el debate de hoy? Por supuesto que voy a tratar de verlo, espero encontrar dónde. Buenos días, señores, nos dice Jesús Andrés Miranda. Zacarías Villarreal Gutiérrez nos está viendo también, Fundación Anel Hernández. Dice el clásico, si quieres hundir a alguien, alábalo. Ahí, cabrón. Revista Ecos, Efraín, jaja, están aplaudidas de nalgas. Pues sí, compañero, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Jesús Miranda nos está viendo. Fundación dice, el encuestólogo es como el negro en la feria, más o menos. Blanca Reyes nos está viendo, buenas tardes, un abrazo con cariño, igual. Jesús Ives nos dice, bien, estamos para dialogar, saludos, ánimo, nos dice Jesús, Julián Ives. ¿Qué más tenemos? Exacto, Salvador Borrego, no sé a qué te refieres, pero muchas gracias, referente a este tema. Julián Ives está viendo, Blanca Reyes nos está viendo, Fundación dice, pregunta para los dos, ¿a quién consideran el mejor legislador de la era moderna en México? Ahí, cabrón, ¿a quién consideras el mejor legislador de la era moderna en México? Pues yo estaría entre Porfirio Muñoz Ledo y ¿quién más? Yo me quedo con Porfirio. Con Porfirio. En paz descanse, sí. Fuera Morena, dices Blanca Reyes. Buen día, señor Borrego, fuera Morena, nos dice María de Jesús Ortiz Carrillo. Blanca Reyes nos está viendo, este será el debate que tumbó una candidatura, pues muy probablemente. Margarita está viendo el video. Jesús Andrés Miranda, gracias señores, excelentes análisis. Besos hartos al señor Antonio Lomas, te mandan besos, Toño. Sí, te manda el ósculo también aquí, compañero.
Fundación Daniel Dorf. A ver, está. Saludos y bienestar. Siguen en compromiso una consulta directa en las colonias a quien quieran apoyar a sus líderes. Gracias, señores. Excelentes, señores. Ya está. Bueno, compañeros, pues es todo lo que teníamos ahí. No nos queda más que despedirnos. Bueno, vamos a despedirnos. Invitarlos para el próximo viernes, 11:30 de la mañana. Pero antes te falta algo. La invitación a la mesa grillera del próximo martes. El martes, por supuesto, a las 10 de la mañana llegamos al restaurante aquí. Es el Gran Invernadero, ¿sí? Y luego a las 11:30 hacemos una transmisión en vivo, ¿sí? Es una mesa abierta, ya saben, todo el mundo que tenga interés en venir puede hacerlo. No se requiere invitación adicional. Y bueno, pues aquí nos vemos el martes a las 10 de la mañana. Oye, qué bueno que lo dices, porque hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no me invitan a mí? ¿Están invitados todos? Todos. Es una mesa abierta donde se vale todo. Lo que no se vale es no pagar su cuenta. Así es. Todo lo demás se vale. Bueno, por hoy les digo lo que siempre. Simple y sencillamente hablemos, pero hablemos claro. Muchas gracias. Hasta la próxima.